empiece, Andrés, para que me dé chance que me traigan el libro. Sí. ¿Quieres un libro de estos? No, el mío lo tengo subrayado. Ah, bueno. Y ya mandé por él porque se me olvidó. Carajo. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta presentación de la nueva novela Mejía Madrid, Esa luz que nos deslumbra. Se publicó en el mes de julio. Tratamos de que coincidiera con el inicio del movimiento estudiantil de 1968. El 26. El 26 de ese año, para, en fin, hacer un juego ahí simbólico, y salió efectivamente en el mes de julio, y desde entonces está circulando con bastante fortuna y éxito, y en fin, estamos aquí para hablar de esta espléndida novela de Fabricio Mejía Madrid. He publicado de Fabricio muchos libros ya. Nos hemos acompañado un buen tramo de la vida, desde Hombre al Agua, que salió, pues ni me acuerdo bien del año, pero hace más de 10 años, sin duda, y que ganó el premio Antonin Artaud, y que fue una sorpresa. Ese libro salió publicado en Joaquín Mortiz. De ese libro a Esa luz que nos deslumbra, Fabricio ha adquirido mucha notoriedad, se ha vuelto un personaje público que siempre está acicatando en las redes, sobre todo, y en sus artículos, en Proceso, recientemente al Poder, y cuya actitud siempre ha sido comprometida. Y que él escriba esta novela sobre un año crucial y sobre un movimiento crucial, en fin, creo que solo 50 años después. Se empatan perfecto, y exacto, 50 años después. Una fecha y una conmemoración muy relevante. Realmente te voy a pasar la palabra Salvador Martínez de la Roca. Así me pidió que lo presentara. Simplemente El Pino. El Pino. Supongo que lo conocen, y estamos aquí para conversar de esta novela. Te paso la palabra. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. La verdad, para el valor que tiene la novela, creo que es poca gente, pero la novela es extraordinaria. Yo viví el 68 y lo padecí. ¿A qué me refiero? Viví el 68 intensamente. Me encarcelaron el 28 de agosto de 1968. Y mi nieto, que se llama Jerónimo, sacó un artículo muy bonito en el periódico que dice: le agradezco al asesino de Gustavo Díaz Ordaz y al asesino de Luis Echeverría que hayan metido a la cárcel a mi abuelo, porque si no lo hubieran metido a la cárcel seguramente iba a estar en Tlatelolco y a lo mejor yo ya no estuviera aquí. Bueno, un periodista que me fue a entrevistar, cuando le conté eso, le dije: el artículo lo voy a empezar así, y así lo empezó. Cuando se lo entregué a mi nieto se sentía soñado, obviamente, pues todavía tenía 14 años, todavía no cumplía 15, y se sentía soñado. Y la novela de mi cuate Fabricio Mejía es una novela sobre el movimiento del 68. Y con todo, les digo la verdad, no vine a decir mentiras. Yo leí la novela con mucho entusiasmo. Y no me lo van a creer, aprendí del 68 cosas que yo no sabía cuando él ni lo vivió. Pero él se metió a investigar como acostumbra, y le tengo un cariño desde el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, que era un chavito, y yo todavía estaba más o menos aceptable, ¿ok? Y luego él se hizo muy amigo de mi hija, y entonces pues fue una relación que se hizo bastante familiar.
Les voy a decir una cosa, es una novela fuera de serie. Le voy a decir una cosa, tengo la tesis de hace tiempo de que el futuro de la sociología es la literatura. Les voy a poner ejemplos. Si leen el libro La frontera nómada de Aguilar Camín, aprenden muchísimo de cómo se dio la Revolución Mexicana en los estados. Él hace el estudio sobre Sonora, cómo se dio la Revolución Mexicana en Sonora, con un método propio del Consejo del Colegio de México, que es la historiografía, y es hacer historia a través de la historia de los personajes. En el caso de La frontera nómada de Benjamín Gil, de Álvaro Obregón, etcétera, etcétera, ¿no? Y con base en los personajes de las historias. Luego leí una extraordinaria novela cuando estaba haciendo mi postdoctorado en Estados Unidos, me la llevó a regalar Carlos Simas, que se llama Guerra en el Paraíso, nada más y nada menos de Carlos Montemayor, que es toda la historia de Lucio Cabañas, el guerrillero más extraordinario que tuvimos en la historia de nuestro país. Una historia estremecedora, tanto que le dije a la que era mi esposa en esa época, no, después de leerla, yo viví en Guerrero y venían muchos nombres de cuates míos que habían asesinado. Y le dije, pues ¿sabes qué? Yo me voy a regresar a México. No puedo estar viviendo en la ciudad más rica del mundo, que se llama Irvine, California, y leer la historia de Lucio Cabañas. Bueno, finalmente me dijeron que me dejara de pendejo, ¿no? Y que terminara el postdoctorado y eso. Luego después, obviamente he leído muchos libros, ¿no? Pero le voy a decir libros que me han impactado. Leí de este cuate un libro que se llama Disparos en la oscuridad, Díaz Ordaz, que es el hijo de puta, perdón la expresión, pues no me puedo expresar de él de otro. Un hijo de puta que desde que empezó su carrera política, y así lo narra mi cuate, se iba preparando para ser asesino el cabrón. Entonces, cuando leí la historia de Díaz Ordaz, Disparos en la oscuridad, dije, aquí está claro que aprendes más en la literatura que muchos artículos sesudos del Instituto de Investigaciones Sociales. Aprendes más en la literatura. Entonces, esta novela, La luz que nos deslumbra, es una novela sobre el 68, que es extraordinaria. Yo viví el 68 intensamente. Estuve encarcelado en Lecumberri 2 años, 6 meses y 9 días. No me quiten un día, ahorita les explico por qué. Y nosotros decíamos, hubo un pleito el 23 de julio entre la escuela particular Isaac Ochoterena y la vocacional 1 y 3, ¿no? 5. Y las 5. Y pues eran chicos de preparatoria que jugaban fútbol todos los días. Y como chicos preparatorianos terminaban agarrándose a chingazos. Ni modo que alguno de ustedes me diga que no es cierto. Y de repente, casualmente, ese día llegó los granaderos y les pusieron una madriza a los chavos. Los chavos corrieron a protegerse en una de las vocacionales y se metieron a la vocacional y ahí les siguieron dando de madrazos. Eso es lo que nosotros decíamos. Aquí hubo un pleito y fue reprimido. No, en esta novela, cuates, Fabricio hace una investigación a fondo de lo que pasó. Incluso pone los nombres de los chavos que fueron reprimidos. Eso nosotros no lo sabíamos y te voy a ser franco, no nos interesaba. Sí, claro. No nos interesaba porque había sido una madriza con una represión a la que estábamos muy acostumbrados. Este cabrón de Díaz Ordaz reprimía todo.
Eso aprendió en toda su carrera política y lo narra este cuate de manera puntual cómo lo fue aprendiendo el cabrón. Y narra por qué llegó a ser presidente. Porque López Mateos, que era el presidente, ya le fallaba la memoria gacho y lo nombró. Y empezó algo a lo que estábamos muy acostumbrados. Si la Universidad de Michoacán ha sido una huelga para hacer una reforma educativa y el rector era Elí de Gortari, el filósofo de izquierda más importante, marxista-leninista de nuestra época, y ¿saben qué hizo? Metió la policía y tomó el campus universitario con un cabrón que era coronel. Y en la Universidad de Puebla, un imbécil que era rector, se le ocurrió clausurar la Facultad de Ciencias de la universidad, que era la que hacía los estudios en el cuerpo sólido, yo estudié física, más importante de todo México, y por eso le llegaba mucho dinero a la universidad, se llaman autogenerados. Y con eso tenía dinero la universidad para que hubiera una escuela de antropología, para que hubiera filosofía, etcétera, etcétera. Y se le ocurre cerrarla. Pues claro que todas las escuelas se pusieron en huelga. ¿Qué hizo Díaz Ordaz? Invadió el campus de la Universidad de Puebla y metieron a la cárcel a los dirigentes más importantes, igual que en Michoacán. Y luego en Chihuahua hubo un movimiento de los estudiantes para hacer una reforma educativa y entonces les mandó un cuerpo paramilitar que se llamaba la Ola Verde para ponerles en la madre. Voy a hablar como mexicano y como habla nuestro premio Nobel en El laberinto de la soledad, que es un libro que si no lo han leído se los recomiendo mucho porque fue el libro fundamental para que le dieran el premio Nobel de literatura. Y entonces él en el capítulo de las máscaras dice que los grandes sabiondos de la academia han sabido definir todas las palabras, menos la chingada. Porque la chingada dice Octavio Paz, no yo, por si está la prensa aquí. Dice Octavio Paz que la chingada es el todo y la nada. ¿Qué chingón eres? Soy una chingaderita, ¿ok? Exacto. Entonces dice Octavio Paz, dice Octavio Paz que por eso el mexicano es más chingón para ofender que el español. Porque cuando el español te quiere ofender, te dice, hijo de puta. Bueno, pero ser hijo de puta es ser hijo de una persona con la que se habló, se llegó a un acuerdo, se le pagó y naciste. Pero el mexicano cuando te quiere ofender te dice hijo de la chingada. Y la chingada es alguien a quien no le pidieron su consentimiento, se la chingaron. ¿Ok? Entonces, es probable que en esta disertación de repente empiece a hablar como Premio Nobel de la Paz, no me vayan a acusar de mal hablado, porque en el diccionario no vienen buenas palabras y malas palabras, vienen significantes que algunos tienen muchos significados como la chingada. Bueno, entonces pues yo leí el libro de mi amigo y me quedé muy impactado, así como leí la historia de Lucio Cabañas, de Carlos Montemayor, que también era muy cuate mío y que lo extraño mucho, leí la contraparte, que es la vida del asesino, del que nos mataba, nos invadía las universidades y todos. Y el cabrón que traía invadiendo las universidades, ¿cómo se llamaba? El jefe, el militar, hombre, ¿El militar quién era? El coronel Gutiérrez Barrios. Ah, sí. Bueno, era capitán. Era capitán. Y llegó a general por los grandes combates que había dado en los campus universitarios. Así llegó a general el hijo de puta. No hay otra manera de nombrarlos. Eran represores, hijos de la chingada.
estoy hablando como Premio Nobel de Literatura, que... ¿Sí? ¿Usted cómo ve que el nuevo gobierno ya sacó al ejército? ¿Qué punto da de vista? Yo quisiera que hablaran más del libro y luego hacemos las preguntas después, ¿no? Déjate, vamos a esperarnos a ver qué pasa, ¿no? Ay, me hiciste que se me fue a la onda, cabrón. Carlos Montemayor. No, que Gutiérrez Barrios. Bueno, él tiene una novela también que se llama, que se la recomiendo muchísimo, Un amigo de confianza. Un hombre de confianza. Un hombre de confianza. Es la vida del policía más hijo de puta que hemos tenido. El que nos interrogó a todos nosotros después de la matanza de Tlatelolco. No sé, Gutiérrez Barrios. El negro era otra cosa. Era igual de hijo de la chingada, pero bueno. Entonces resulta que nosotros vivíamos una vida de represiones. Si salíamos afuera a hacer una marcha para apoyar que los gringos se salieran de Vietnam, llegaban los granaderos y nos rompían la madre. Si hacíamos una marcha para homenajear al Che Guevara, venían y nos rompían la madre. Si hacíamos una marcha por reformar las universidades, invadían los campos universitarios. Por ejemplo, en Durango invadieron el campo porque los estudiantes empezaron a pelear para defender el Cerro del Mercado porque los gringos se lo estaban acabando. ¿Qué pasó? Les metieron al ejército. Entonces, para todo usaban el ejército. Y dentro de la UNAM había un rector que era un cardiólogo reconocido mundialmente. Pero pues la UNAM no padecía del corazón. Entonces este cabrón, con todo respeto, hizo un cuerpo de vigilancia, así se le llamó. Y resulta que cada vez que hacíamos un meeting dentro de la universidad, llegaban y nos madreaban los del cuerpo de vigilancia. Y hacíamos otro meeting y llegaban y nos madreaban. O sea, afuera nos madreaban los granaderos y adentro el cuerpo de vigilancia, o sea, los granaderos universitarios. Hasta que, claro, como todos jóvenes, éramos chamacos, pues fuimos a unas madererías a comprar palos. Y en todas las madererías nos las regalaban. Entonces, provocativamente hicimos un acto frente a Rectoría y llegó el cuerpo de vigilancia y, surprise, les pusimos una madriza. Al Chicali, un amigo mío, lo corrieron de la universidad, acusado de pateador profesional, un pinche monón de casi 1.90 y buenísimo para los madrazos y muy culto y preparado. Pero ¿por qué lo corrió el rector acusándolo de pateador profesional? Porque en el artículo 84 del Estatuto de Personal Académico, el rector tenía la facultad de expulsar a cualquier estudiante o a cualquier profesor sin juicio alguno. Entonces hicimos un movimiento en el 66 para tumbar al rector Chávez y pedíamos la desaparición de esos pinches artículos, ¿no? ¿Cómo que me vas a correr sin hacerme ningún juicio? Bueno, lo corrimos. Le dimos en la madre al cuerpo de vigilancia y entró entonces el ingeniero Javier Barrosierra, el gran rector de nuestra universidad. Y entonces un día llegaron a reprimir a los estudiantes un 28 de julio por ahí, ¿no? Y se armó una bronca porque los granaderos, fíjense bien lo que les voy a decir, fíjense lo que hacían los cabrones. Había un evento en la preparatoria 3 porque los chicos habían terminado el bachillerato y en esa época había un personaje extraordinario que se llamaba el bachiller Gálvez y Fuentes. Y entonces pues estaban las abuelas, las mamás, los papás, los amigos, los hermanos, viendo cómo a su hermanito le daban un título de bachiller.
¿Saben que se metieron los hijos de puta a la prepa 3 a madrear a las abuelas, a los papás, a los hermanos? Entonces los chavos de la UNAM dijeron, ella basta, y convocaron a las porras. Entonces se armó un desmadre. Los cuates agarraron camiones, los incendiaron y bloquearon todo, y eso se llamó el barrio universitario. Si me estoy pasando de tiempo, me dices. El barrio universitario. Y pues los granaderos no podían con los estudiantes, eran muchos y eran cabrones, bueno para los madrazos pues, y para dar garrotazos también. Entonces un día 29 de ese julio, Díaz Ordaz decidió que entrara el ejército, y con el ejército pues los estudiantes no podíamos. Entonces se metieron el ejército y los chavos se metieron a la prepa 3 y agarraron la puerta para que no se metiera el ejército y les dieron un bazucazo. Un bazucazo. Entonces, ¿cuántos murieron ahí? Hasta la fecha no se saben. Fabricio es el único que ha investigado a fondo estos pequeños detalles que no son pequeños. Es describir la historia, cómo fue y quién la padeció. Como decía un escritor argentino muy fregona, que yo me encanta leerlo y releerlo, ya se me va un poco la onda por el kilometraje también. Tiene un libro que se llama Antes del fin, y Sábato, Ernesto Sábato, sí. Y tiene una frase ahí muy hermosa que dice: nosotros no venimos para estar del lado de los que hacen la historia, venimos para estar del lado de los que la padecen. Y eso es lo que escribe Fabricio. Escribe sus libros sobre cómo padecemos la historia y quiénes son los personajes que nos chingan. Por eso tiene otro libro extraordinario que se llama Un amigo de confianza, que es la vida de Nazar Haro. Pero este libro que yo les recomiendo mucho que lean, de Disparos en la oscuridad, de Díaz Ordaz, van a ver la clase de personajes que forma este país. Pero en este hermosísimo libro, que es La luz que nos deslumbra, hace una novela sobre el 68. Yo viví el 68, estuve encarcelado 2 años, 6 meses y 9 días, no me quiten un día, con muchos cuates míos que están ahorita aquí, Gilberto Guevara Niebla, por ejemplo, ¿no? Que ayer estuve con él en una mesa redonda sobre el 68 y con Sergio Cermeño. Y hoy voy a estar a las 8 de la noche con él también en una mesa redonda. Va a presentar un libro pues sobre el 68, mi cuate Gilberto Guevara, que estuvo también encarcelado conmigo. Entonces, lo hermoso de este libro, que se los recomiendo mucho, es que yo les puedo contar el 68. Y si quieren y me da tiempo, se los cuento. Si no, mejor me callo, ¿verdad? No, sí. Bueno, después de ese pleito entre la preparatoria ISAT Ochoterena y las vocacionales, que él sí se metió a investigar a fondo. Nosotros decíamos, bueno, es una más de la madriza que nos dieron. Y el 26 de julio hacíamos una marcha que cada año la hacíamos para conmemorar un año más del triunfo de la Revolución Cubana. Porque para nosotros el mayo del 68 francés, la Revolución Cubana, fue muy impactante como jóvenes. La figura del Che Guevara, por ejemplo, era puta madre, o sea, la imagen de lo que queríamos. Desde luego que yo no estoy de acuerdo con el Che Guevara, con ese discurso de la política heroica que dice lo óptimo de una persona es llegar a ser guerrillero. No. Y llegar a ser escritor como Fabricio no es óptimo tampoco, que no es guerrillero. Pero era lo que se llamaba el discurso heroico. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Es tan importante que estudies medicina como que te hagas guerrillero, ¿no? Porque dice el Che Guevara que cuando llegaron a Cuba y los estaban esperando y les dieron una pinche madriza y nomás quedaron 12, él iba corriendo y él iba como médico y se le cayó el maletín de médico y el fusil y dijo, ¿qué agarro? Y agarró el fusil y dice, así terminó mi carrera de médico.
y empezó mi carrera de guerrillero, ¿vale? Entonces, teníamos muchas influencias como la Revolución Argelina, y aparte de todo, la música que escuchamos era extraordinaria, ¿no? El rey Elvis Presley, la aparición del rock en contra de la musiquita después de la Segunda Guerra Mundial, de que ya terminó la guerra, entonces tan tararararara, ¿no? Y apareció una persona, un chavo que empezó a mover las caderas poca madre, con una voz poca madre, y el papá se encabronaba, porque él no podía mover las caderas como el chavo y le daba cosa que su mujer lo viera, ¿no? Entonces, y luego siguió Chubby Checker, una música extraordinaria que era de protesta. Y luego la figura de Marilyn Monroe, no mamen cabrones, era maravilloso, maravilloso. La foto de ella cuando va pasando por el metro, por el subway, dicen allá, y se le levanta el vestido y se le ven los calzones y se le ve todo, era maravilloso para nosotros, era impactante, porque vivíamos una cultura sexual victoriana. La cultura de la noviecita santa, que vas al cine, le agarras la mano, sales con la mano sudada, pero la otra cosa como cautín, y a ver dónde vas, porque semen retentum venenum est, ¿no? Bueno, entonces estamos peleando en contra de todo eso, todos los jóvenes. Y luego llegan los años 60, llegan los Beatles, llegan los Rolling Stones, llega toda la ola inglesa, y llegan al mismo tiempo la película de Sofía Loren y Marcello Mastroianni, la película del cine neorrealista italiano y del cine francés con Brigitte Bardot y Catherine Deneuve, que eran unas cosas impresionantes. Hay una película de Brigitte Bardot en donde, imagínense, yo era de Mochi, Sinaloa, y estaba en un cine que se llama Terraza Río. Terraza Río porque hacía tanto calor que no tenían techo, pero las pantallas eran gigantescas, y sale Brigitte Bardot enredada después de, ¿saben qué?, en una sábana, y de repente hace así y se queda totalmente encuerada en la pantalla, y uno decía, no mames, cabrón, ¿no? Yo dije, me quedo a la segunda vuelta porque me agarró sorprendido esto, ¿no? Bueno, ese cine lo veíamos. Las películas de Marcello Mastroianni y de Sofía Loren son maravillosas. Era un cine revolucionario. La clase obrera llega al cielo. No eran cosas maravillosas. Y toda esa cultura que teníamos, esa atmósfera cultural que teníamos, en los cineclubs de la UNAM, existía, ahí solo podía haber películas que estaban estaban vetadas afuera, no las podías ver en ningún cine. Entonces ahí vimos, por ejemplo, la primera película de lesbianas que se llamaba La muchacha de los ojos de oro. La chica, una francesa, era maravillosamente bella. Entonces cuando le hacían un close-up, toda la raza decía, qué desperdicio, cuate, ¿no? Era nuestra cultura. Los cineclubs también empezaron a influir en cambiar nuestra cultura. Nos llegó el cine cubano, nos llegó el cine italiano, el cine francés, el cine inglés con Richard Lester, y la película se llamaba Blow Up. Se las recomiendo mucho porque en Netflix las pueden ver. Y pueden ver la atmósfera cultural que vivimos, que sin esa atmósfera cultural, el 68 no se explica. Se lo garantizo. Por eso los frankfurtianos dicen, la explotación es cultural, que en estas sociedades adquiere la forma económica, pero es la cultura. La cultura, para terminar pronto, es una definición muy sencilla, la dio un antropólogo que se llamaba Taylor. Es la herencia no biológica del hombre. Entonces empezó el 68 con la represión, empezamos a hacer marchas. Barrosierra dijo, después del bazucazo han violado la autonomía, un rectorazo. El primer miembro del sistema político mexicano que denunció al sistema político mexicano siendo rector de la UNAM, no cualquier cosa.
Puso la bandera a media asta y todos fuimos por la violación a la autonomía, denunció la represión y pidió la libertad de todos los chicos y chicas que habían detenido en la marcha del 26 de julio, que fue violentamente reprimida. Eran pura represión, represión, más represión. Entonces, Barrosierra dijo, nos convocó a un mitin después, era un tipazo, una gente muy culta, un liberal chingón, y dijo, si es necesario que yo encabece una manifestación, la encabezo. Y el 1 de agosto salimos marchando y por primera vez en la UNAM se oyó el Goya del Poli y Barrosierra dijo, compañeros del Politécnico, sean ustedes bien recibidos, esta es su casa. Y ahí terminó la bronca de que el gobierno se encargaba de contraponer al Poli con la UNAM a través de los juegos de fútbol americano. Pero la izquierda hizo un trabajo que... ¿Sigo? Fabricio, ¿sí? Un segundo. ¿Qué? Te falta poquito, ya vas en agosto. Entonces, se hizo esa marcha que hay que valorarla y escribir sobre ella, porque Barrosierra logró que todos los mexicanos, los sectores medios urbanos, las clases medias, vieran la figura de Barrosierra, que medía casi 2 metros, que era la figura del saber, y los pinches soldados, que eran la figura de los violadores, de los hijos de puta y la chingada. ¿De qué lado se puso el pueblo de México? De nosotros. Luego hicimos otra marcha el día 5 del casco de Santo Tomás, ya con eso termino, el casco de Santo Tomás al Poli, y luego hicimos otra marcha el 27 de agosto, que fue la más grande que hicimos, y ahí empezó la represión de nuevo, porque Barrosierra llegó a suspender la represión y nacieron las brigadas de relámpagos, donde íbamos de poca madre en un camión que obviamente ya sabrán, pues, ¿no? Y llegamos al Cine de las Américas y cuando iba saliendo la gente decía, Pueblo de México. No decíamos sociedad civil porque diría mi nieto, no rima, ¿no? Pueblo de México, venimos a denunciar esto, queremos democracia, queremos libertad de los presos políticos, y había brigadas por todos lados y volanteo hasta decir basta. Los mimeógrafos, olvídate, te chingaban el brazo, y repartíamos volantes y logramos vencer a la prensa y a la televisión. Entonces nos convertimos en un enemigo del régimen autoritario, represor, del retardado mental y asesino de Díaz Ordaz, pero logramos ganar la opinión de todos los mexicanos. Logramos en ese movimiento empezar a construir lo que es un ciudadano, una persona crítica, una persona que exige opinión. Logramos que lo que les hacían a los homosexuales en nuestra época, los agarraban en las racias, los jalaban, los golpeaban, los violaban y los mataban. Y ahora, compañeros, los homosexuales empezamos con una sociedad de convivencia. Yo era diputado cuando se hizo, luego seguimos platicando con los cuates que seguían, logramos que tuvieran derecho a casarse y tienen derecho a adoptar, y las lesbianas nadie se mete con ellas. Eso se llama ir abriendo espacios democráticos en esta sociedad. Nos falta muchísimo por hacer, y lo dice Fabricio en sus libros, muchísimo por hacer. Tenemos que defender las libertades democráticas que hemos ganado, que las empezamos a ganar en el 68, que nos masacraron el 2 de octubre, él lo narra de una manera sintética, pero muy clarita y chingona. Otra cosa que tiene este libro muy chingón es que Fabricio, después del 2 de octubre, después del 68, explica cómo salieron los presos políticos del Consejo Nacional de Huelga, que no los dejaban salir. Yo salí de la cárcel y dije, yo estoy acusado de los mismos delitos que mis cuates tienen en la cárcel, ¿por qué yo estoy libre y por qué ellos no?
y me encargué de reorganizar el movimiento estudiantil hasta que Moya Palencia me dijo, mira, que salgan, pero se van del país. Y como no está en la Constitución el exilio, tú te encargas, o tú y ustedes se encargan de conseguir los boletos de avión, la lana. No, hombre. Todos los profesores, todos los investigadores, los intelectuales me daban dinero hasta que se los llevé a Lecumberri y le dije, mire, cotes, aquí está la lana. Y luego fui a ver al embajador de Chile, porque acababa de ganar Salvador Allende, para decirle, ya me dijo Moya Palencia que pueden salir, pues se tienen que ir del país y todos se quieren ir a Chile. Y me dijo, no, ¿por qué? Porque yo no quiero. Ah, porque tú no quieres ir. Ah, pues te voy a ser franco, le dije, se los juro y tengo testigos. Vas y chingas a tu puta madre, hijo de la chingada. Entonces el cuate me dice, tenga cuidado porque está en territorio chileno, vete a la chingada, esta calle que está aquí a un lado se llama Reforma, pendejo, todavía no sé si no sabes. Pero entonces se enteró, ya con esto voy a terminar, se enteró el embajador de Perú, cuatísimo mío, porque con él había sacado a Mario Falcón, un loco que había tomado en la rectoría de la UNAM, y me mandó llamar y me dijo, ya supe lo que pasó con Chile. Ya hablé con el general, el presidente de Perú, y dice que se vayan a Perú y que él garantiza que nadie los va a tocar. Porque cuando me dijo Moya Palencia que salían, pero se tienen del país, yo le dije, espérame, déjame hablar con ellos a ver si ellos aceptan. Entonces mis cuates, Gilberto Guevara, Raúl Álvarez, todos, el Búho, me dijeron, ¿tú qué piensas? Yo pienso que primero los saquemos de aquí porque me da miedo que los maten. Y váyanse a Perú, no importa, lo de Perú ya piden irse a Chile. Pero quiero que se vayan. Y luego me encargué, porque armé un pinche desmadre, que Moya Palencia declarara, no son exiliados, andan vacacionando en Chile. Ah, cabrón, órale. Entonces les hablé de volada, conseguí los pasaportes, el dinero y todo, y les hice una recepción poca madre cuando llegaron en el aeropuerto. Todavía me acuerdo porque voy a llorar cuando oí el grito de una chica que dijo, ahí viene Roberto Escudero. Y ya llegaron todos los cuates y bueno, ya nos integramos. Y para terminar, una cosa que es de los pocos que lo ha dicho, yo también lo he escrito, pues, pero también él, y respeto mucho a Fabricio, no solo habla del 68, habla de lo que pasó después del 68 y de la matanza del 10 de junio que nos hicieron en lo que se llamó el Halconazo. Y que, por cierto, si van a ver la película Roma, hay una parte donde sale la matanza del 10 de junio que yo la vi antier y la mera neta lloré. Lloré mataron mucha gente, compañeros. Por lo tanto, y para terminar, uno de los libros de Fabricio que nos enseña es la historia de este país, pero la historia del poder. Y es la historia del 68 en una manera novelada que yo aprendí más del 68 aquí que lo que viví. Por lo tanto, esta novela se la súper recomiendo. Y traigo subrayadas algunas cosas que son hermosísimas, pero ya quiero que hable él. Pues sí, perdón, discúlpeme, ¿no? Pero discúlpenme, pero la única conclusión que saco de la lectura y de la vida que hemos tenido es no dejemos que nos quiten las libertades democráticas que hemos conquistado. No dejemos que nos quiten el derecho a luchar. Las libertades democráticas son epocales. Cuando le hicieron el fraude al ingeniero Cárdenas, aprendimos una nueva libertad democrática por la que deberíamos de luchar. Luchar porque se respete el voto. Porque antes nosotros decíamos no hay que ir a votar porque eso es burgués. No, hay que ir a votar. Y lo aprendimos, y así epocalmente van saliendo nuevas libertades democráticas que vamos a tener que ir a luchar por ellas, y las que ya tenemos, defenderlas. En pocas palabras, ¿qué quiero decir? No dejemos de luchar, chingado, porque si dejamos de luchar, nos van a romper la madre. Y ahora con el nuevo gobierno que viene, hay que apoyarlo, hay que decirle en lo que no estamos de acuerdo también, pero hay que estar con ellos y sacar adelante nuestro país.
Lo que queremos es un país con democracia, con justicia y que no haya la chingada desigualdad tan cabrona que hay ahorita, en donde el 10% de cabrones recoge toda la riqueza de este país y el otro 90% dicen, como dice Judith Butler, eso no existe, nos vale madre, que se mueran o que los maten. Muchas gracias, no dejemos de luchar. Y Fabricio, muchas gracias. Querido Pino, gracias a ti. Lo felicito por este libro y por otros que he leído de él. Gracias al Pino, gracias a la editorial Random House y sobre todo gracias a ustedes por venir. Yo quisiera nada más referirme a un punto sobre la novela que presentamos esta noche. Yo uso dos personajes, digamos, para narrar al 68, que no son no serían las elecciones normales, digamos, narrativas. Uno es un burócrata de la Secretaría de Hacienda, que ahora llamaríamos un godín, que se encuentra con el 68, con el movimiento de los estudiantes por casualidad, porque lo llevan acarreado a el desagravio de la bandera el 28 de agosto, porque el 27 de agosto se había subido una bandera rojinegra en el asta bandera del Zócalo y se habían tocado las campanas de la catedral. Y entonces Díaz Ordaz dice, es la mía, voy a desagraviar al Lábaro Patrio, y convoca, acarrea a los sindicatos de Hacienda y de Educación Pública y a la parte de Servicios Generales del DDF, que eran los barrenderos y los de jardines. Y entonces este personaje es un personaje que no sabe nada del movimiento estudiantil, que además tiene pues ya más de 40 años, no está estudiando, es un contador público, y entonces se encuentra con que pues una parte de los burócratas empiezan a decir somos acarreados, somos borregos, empiezan a balar como ovejas. Tesorería, campeón. Exacto, tesorería, campeón, y se ve involucrado en el movimiento sin querer, y eso le va a traer, no les voy a contar la historia, pero eso le va a traer consecuencias para el resto de su vida y consecuencias también amorosas, ¿no? Y el otro personaje es una voz que hay en la novela, que es un estudiante de teatro que participa en el movimiento, pero no es, digamos, representante de su escuela, va a las asambleas, va a las marchas, pero es, digamos, la base del movimiento estudiantil, está en una brigada, y es la que va reflexionando sobre cómo se siente con cada episodio, porque hay que recordar, y eso es parte, digamos, de la intención de hacer esta novela, hay que recordar que el 68 no es solamente el 2 de octubre, ni solamente es el desenlace fatal. Son del 22 que viene la bronca de la Isaac Ochoterena y la Boca 5 al fin del Consejo Nacional de Huelga, pasan 123 días. Entonces es todo eso, y yo diría, Pino, que 3/4 partes del movimiento son jubilosas, ¿no? Es decir, es la fiesta, le llamaríamos ahora el empoderamiento de los estudiantes, y un gobierno que los quiere reprimir y está planeando todo el tiempo cómo lo puede hacer antes de la Olimpiada del 68. El final efectivamente es trágico, y yo lo cuento, como decía el Pino, cuento el asunto de la cárcel, lo que dice Revuelta sobre la cárcel, lo que dice el cabezón, Cabeza de Vaca, el representante de Chapingo, en sus memorias sobre la cárcel y el exilio en Chile. Efectivamente, este paso por Perú, otros pasaron por Uruguay, pero bueno, acabaron en Chile, y luego el 71, ¿no? La matanza del Jueves de Corpus. Y finalmente, lo que yo quería decir rápidamente sobre eso son esos dos personajes, y lo que yo quería dar a entender es que la libertad en el 68 tuvo dos caras, digamos, que son perfectamente compatibles. Una fue la lucha contra una tiranía, porque es la tiranía del partido único contra Díaz Ordaz y sus instrumentos de represión, incluyendo el ejército, pero la otra parte es la cultural, a la que se refería Pino, que es esta libertad que Rousseau descubre cuando se acuesta en una barca en el exilio y ve el sol y las nubes y dice, esto es la libertad de que me dejen en paz y que pueda yo crear
lo que se me dé la gana, ¿no? Esas dos, la lucha contra la tiranía y la autodeterminación sobre el cuerpo, la conciencia, lo que uno toma o no fuma o lo que sea, esa autodeterminación es la otra parte de la libertad. Y cuando hablamos de defender la libertad, hablamos de las dos. Hablamos de defendernos contra las dictaduras, las tiranías, la represión, y hablamos de la autodeterminación de todos nosotros. Por eso hay que cuidar las dos libertades. Muchísimas gracias. Nos quedan 5 minutos. Sí, firmaremos algunos libros aquí hasta en el stand de Penguin o de Penguin Random House, aquí abajo. Muchas gracias por venir. ¿Qué más decir de esta novela? Que la compren, que la adquieran y la recomiendan. Buenas tardes. Oye, perdóname que me pasé de tiempo, ¿no? Pino, para eso te invitamos. Pero ahora tiene que ser un libro, no una novela. No, ya Lo que usted vivió. ¿Eh? Esto que nos platicó ya lo tiene escrito. Sí, claro. Sí, ya.